El mundo rural despierta. Es el lema de la manifestación que lleva hoy a Madrid a miles de agricultores, ganaderos, cazadores y vecinos del campo. Piden cambios en las políticas que permitan su supervivencia. Estamos trabajando y nos estamos arruinando. No podemos pagar el gasoil a 1,50 €, no podemos pagar la electricidad a 24 céntimos la hora al valle. Estamos aquí porque estamos trabajando para arruinarnos. Estamos trabajando a pérdidas. Si una explotación gasta más de lo que ingresa, eso es inviable, que es lo que nos está pasando en estos momentos. Hay mucho dinero de por medio que no llega a los agricultores. Muy buenas tardes. La intención es que esta convocatoria sea histórica y lo cierto es que hacía más de una década que el campo no llevaba sus reclamaciones al centro de Madrid. La subida de los precios, los problemas que genera la sequía o la petición del mantenimiento de las tradiciones de nuestros pueblos son reivindicaciones que hoy se están escuchando allí, donde estás tú, Sara Ayuso. Sí, a estas horas acaba de terminar esta manifestación con la que el mundo rural despierta, con la que el mundo rural dice basta. Una afluencia histórica, 400.000 personas según los organizadores, para reclamar medidas urgentes que garanticen su viabilidad. El campo ha dicho basta en España. Basta ya de políticas anticaza, que basta ya de estar entregado al ecologismo y al animalismo. Tiene que atajarse la especulación Y hay que hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria para que los agricultores y ganaderos no cobremos por debajo de los costes de producción. También se escuchan hoy reclamaciones relacionadas con una política fiscal diferenciada para las zonas menos pobladas, que se ven forzadas a adaptarse a problemas logísticos. Hoy conoceremos esa óptica desde los pueblos, donde los partidarios de la caza también piden el mantenimiento de su actividad por razones económicas. Falta menos de un mes para que llegue la Semana Santa y los hoteleros aseguran que la incertidumbre económica hace que las reservas estén por debajo de lo que sería habitual antes de la pandemia. Cuando hay miedo en los bolsillos, uno de los primeros recortes es el ocio. En turismo rural, sin embargo, ya rondan el 80% de ocupación para esos días. Soria, por ejemplo, ya está con unas cifras importantes, Valladolid también estamos con cifras importantes. A día de hoy, en lugar de un 80, puede ser un 50 y totalmente cancelables, lo cual quiere decir que el escenario ha cambiado por completo. Estamos en un escenario absolutamente de incertidumbre. La subida incesante del precio del combustible hace que muchos se replanteen el medio de transporte diario. Las ventas de bicicletas y de patinetes eléctricos han crecido considerablemente. Entre pandemia, ahora esta guerra y con toda esta guerra que ha subido el combustible, evidentemente sí que hemos notado la última semana de este mes que la gente se está interesando por bicicleta para ir a trabajar. Por lo menos el que se lo estaba pensando un poquito, pues sí que ha tomado la determinación de comprarse un patinete. Con esta nueva ley, sobre todo, se endurecen las sanciones a las distracciones. Se pasa de 3 puntos a la pérdida de 6 puntos por utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. En el caso de no llevar puesto el cinturón de seguridad, se perderán 4 puntos y pasa de infracción grave a muy grave arrojar cualquier objeto por la ventanilla del coche que pueda provocar incendios o accidentes. Esto que ven aquí a mi espalda es un quebrantahuesos, una especie de buitre que recibe ese nombre precisamente porque es capaz de romper huesos para comérselos. Hace tiempo era habitual en todos los sistemas montañosos del país verlos, pero actualmente están en grave peligro de extinción. En unos meses volverán a Castilla y León. En Gredos, en Ávila, se está poniendo en marcha un programa para repoblar las montañas con estas aves. En mayo llegarán las primeras crías rescatadas de Pirineos y el objetivo es que con el asentamiento de varios ejemplares vuelvan a conquistar esa zona abulense. Esta tarde las nubes serán más abundantes en zonas montañosas del sur y también en Soria. Aparecerán algunas lluvias, pero serán de carácter débil. Los termómetros seguirán dejándonos un ambiente agradable.
Más de 100.000 agricultores, 400.000 según los organizadores, ganaderos, cazadores de toda España se manifiestan por las calles de Madrid. Quieren una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio rural. Piden conservar las tradiciones, usos y costumbres del campo. Aunque se han sumado PP, Vox y Ciudadanos, los convocantes querían dejar claro el carácter apolítico de la manifestación. Afirman que su reivindicación viene de lejos, pero que con la situación actual de los precios se ha visto muy agravada. Por eso exigen soluciones inmediatas al Gobierno central. El campo ha venido a decir basta ya de que nos chulen. Basta ya de políticas anticaza, que basta ya de estar entregado al ecologismo y al animalismo. Tiene que atajarse la especulación porque mientras unos están aprovechando hasta del drama humano, otros nos estamos arruinando en el campo. Y hay que hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria para que los agricultores y ganaderos no cobremos por debajo de los costes de producción. Bueno, el campo se manifiesta este domingo en lo que han querido que sea una cita histórica para el sector y para el medio rural. Entre sus quejas, se lo decíamos, el aumento de los costes que han venido sufriendo, sobre todo en los últimos meses. La luz ha subido más del 200% desde octubre. Los fertilizantes para sus cultivos se han disparado en un 270%. Y también está en máximos el coste de los productos fitosanitarios. El abono, el pienso para el ganado y, como no, el gasoil, el combustible con el que alimentan su maquinaria. El precio es un 145% más caro que hace apenas medio año. Piden hoy a las administraciones que los tengan en cuenta, que legislen para que su sector no muera. Y muchas de esas voces han llegado desde Castilla y León. Volvemos a Madrid, Sara Ayuso. Concretamente, unas 20.000 personas han llegado desde Castilla y León a esta manifestación, según las organizaciones convocantes. Ruina o insostenible son algunos de los adjetivos con los que han calificado este momento en el que no cubren costes. Hemos hablado con agricultores y con ganaderos de Segovia, de Ávila, de Salamanca, de todas las provincias de Castilla y León, y todos nos han dicho lo mismo. Esta situación es inviable y no aguantan más. Roberto es agricultor en San Esteban de Zapardiel, en Ávila. Hoy ha dejado sus campos, pero no su tractor. No podemos pagar el gasoil a 1,50 €, no podemos pagar la electricidad a 24 céntimos la hora al valle. Estamos aquí porque estamos trabajando para arruinarnos. Jesús Ángel tiene 80 vacas y 200 ovejas en Valderrodrigo, en Salamanca. No cubre costes. Estamos trabajando a pérdidas. Si una explotación gasta más de lo que ingresa, eso es inviable, que es lo que nos está pasando en estos momentos. Pedro cultiva cereales y viñedo en San Esteban de Gromaz, en Soria. Teme que se cierren explotaciones. Pronto no vamos a tener en ningún sitio nada para poder dar de comer ni a los animales ni a las personas. La familia de Lucía vive de la patata, la zanahoria y la remolacha en Navas de Oro, en Segovia. No reciben lo que sus productos cuestan en el mercado. Hay mucho dinero de por medio que no llega a los agricultores. Son algunos nombres propios, pero como estas historias, cualquiera de las 20.000 personas que, según los convocantes, han viajado desde Castilla y León a la capital para decir al gobierno basta ya. Países como Francia, como Alemania, están poniendo ya medidas importantes para salvar la situación al sector agrícola y ganadero. Y nuestro gobierno, lo que hacen sus ministros es crucificarnos. Una protesta que no van a abandonar hasta que no tengan respuestas. Lo estamos viendo, mucha presencia de Castilla y León en esa manifestación. Desde la comunidad han salido más de un centenar de autobuses. Uno de ellos el que ven, con ganaderos y agricultores que arrancaban a las 6:30 de esta mañana desde Valderrodrigo, en Salamanca. Y llegados desde aquí también, desde Castilla y León, vemos en Madrid a varios dirigentes de asociaciones agrarias. Sara. Sí, nos acompaña Aurelio González, secretario general de UPA de Castilla y León. Aurelio, muchas gracias por atendernos. 400.000 personas, según las asociaciones, las organizaciones que habéis convocado esta manifestación. ¿Qué balance hacéis de la respuesta que habéis obtenido? Bueno, pues tenemos que hacer un balance muy positivo porque realmente las previsiones se han cumplido y lo que queríamos era hacer una movilización masiva para que este gobierno y toda la sociedad en general pues atiendan las reivindicaciones, y cuando
vayan a hacer normativas, pues que se escucha a la gente que vivimos en los pueblos. Cuando vaya a haber una normativa medioambiental, pues hombre, el papel lo aguanta todo y queda muy bonito diseñado en un papel, pero luego hay que trasladarlo al pueblo. Y esa normativa hay que aplicarla. Y lo que pedimos es eso, que cuando se hagan normativas se tengan en cuenta en nuestro parecer. Por ejemplo, con el tema de las placas solares. O sea, estamos viendo cómo el dinero que se invierte en nuestros regadíos para tener terreno de cultivo donde producir alimentos, luego ahora se facilita que se pongan placas solares. Bueno, pues todas esas cosas, lo que decimos es que se respete, que se tenga en cuenta el medio rural y que, bueno, pues que se dicten esas normas de acuerdo con todos. El 20 de marzo era una fecha que estaba puesta en el calendario, ahora ya ha pasado esta jornada, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer el campo? Bueno, pues yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es esperar primero a que el gobierno diga lo que va a hacer. Si desde nuestro punto de vista nos va a hacer caso de primero poner unos topes en los costes de la energía y luego unas devoluciones de impuestos, etcétera, etcétera, pues tiene que ir una cosa con la otra, que quede claro, porque una cosa sola no vale. Bueno, pues ya influiría mucho, ya nos podría poner encima de la mesa pues un paquete de medidas que nos permitiera seguir produciendo alimentos, porque nosotros no podemos hacer las cosas de hoy para mañana. El campo hay que sembrarlo en la sementera, hay que hacer las labores cuando hay que hacerlas. Entonces, si tenemos un problema ahora, no podemos producir por los costes, el año que viene la crisis va a ser peor que este. Bueno, pues muchísimas gracias. Como escuchan, de momento abiertos a seguir negociando, pero las organizaciones que han convocado esta manifestación no piensan dejar morir al campo. Gracias, Sara. Y seguimos con voces que llegan desde Madrid, porque para el consejero de Agricultura de Castilla y León en funciones, hoy Madrid no es la capital de España, sino que lo es de todo el mundo rural. Jesús Julio Carnero ha participado en esa movilización para mostrar su compromiso con el campo y reivindicar soluciones al Gobierno, pero también a Europa. Que no solo basemos la PAC en la sostenibilidad medioambiental, sino que junto a esa sostenibilidad medioambiental haya sostenibilidad económica, rentabilidad para nuestros agricultores, sostenibilidad social, gente en nuestros pueblos y también sostenibilidad alimentaria. Dedicarse a la agricultura y a la ganadería cada vez es más difícil y los profesionales encuentran cada día más trabas. Elevados costes de producción o demasiados trámites burocráticos son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan. Problemas que se acentúan en los jóvenes que sí quieren dedicarse a esta profesión. Hoy conocemos la historia de Marta, una joven de 27 años que se hace cargo de esta explotación ganadera. Dice que ilusión y ganas no le faltan, pero también reconoce que de continuar con esta situación mucho tiempo, muchas explotaciones acabarán desapareciendo. Marta es ingeniera agrónoma, pero tenía claro que su lugar estaba aquí, en el campo. Siempre supo que quería continuar con esta explotación ganadera de Charolés. Componente sentimental muy fuerte que al final hace que te arraigues a la tierra y quieras dedicarte a ello. Las dificultades por las que pasa el sector cada día se multiplican y cree que la raíz de muchos de esos problemas está en el desconocimiento. Porque hay mucha distancia entre el mundo rural y el mundo de la ciudad. Esa ignorancia hace que se nos ataque como se nos está atacando. Pero sin duda es el aumento imparable de los costes lo que hace que la situación sea insostenible. Llevamos en el límite muchos años. Entonces nosotros no tenemos un piso inferior al que poder bajar y seguir resistiendo. Además asegura que las políticas que se están aplicando no son justas. El lobo es una especie en peligro de extinción, ¿de acuerdo? Pero hay razas en peligro de extinción. Y el ganadero está en peligro de extinción. Entonces, ¿quién defiende esas razas? ¿Quién defiende ese ganadero? Nadie. A esto hay que sumarle los problemas sanitarios, sobre todo los de la tuberculosis. A mí el hecho de que mis animales, en vez de para reproductores, se vendan para carne, le pierdo muchísimo dinero. Aún así seguirá luchando porque de lo contrario, dice, no solo se perdería un negocio, sino también el trabajo y esfuerzo de muchas generaciones. Inma prepara uno de sus numerosos pedidos en San Pedro Manrique.
Desde su quesería Tierras Altas cuenta ahora con un grave problema. Necesita transporte refrigerado y apenas hay empresas que se desplacen hasta allí. Me dicen que si soy la única que va a mandar, que no van a poder pasar porque no les merece la pena venir hasta aquí por 10, 15 o 20 kilos. Debe realizar la solicitud con varios días de antelación y sus costes se han multiplicado por 5. En la mayoría de las ocasiones... Me toca llevarlo a mí, tengo que ir a Soria y desde ahí saldría. Aquí tenemos que avisar mínimo con 3 días de antelación y a veces ni siquiera pueden pasar a recogerlo. Lo mismo le ocurre a Ángel, propietario de un taller y una gasolinera en la misma localidad. El taller, pues tengo que una pieza, me tengo que ir a por ella a Soria, si quiero acabar el coche o si he quedado con el cliente. Sin embargo, están en Soria y en el momento pegan una llamada y en 5 minutos lo tienen. Piden a las instituciones una solución que no tienen por qué ser ayudas económicas. Por eso ven en la fiscalidad diferenciada una ventana a un cambio. La gente joven que empieza a funcionar tendrán que ayudarles y animarlos para que se queden aquí en el pueblo. Pero hasta que eso suceda deberán seguir luchando por su supervivencia en condiciones desiguales respecto a los grandes núcleos de población. Les decíamos antes que el sector de la caza es otro de los que este domingo alza la voz en Madrid. No solo reivindican una afición con miles de cazadores repartidos por el país, sino también el impacto en la economía y en el medio rural. Vamos hasta Ávila, Soraya García. Los cazadores aseguran que la caza sirve, entre otras cosas, para fijar población en los municipios y también para hacer un control exacto de los animales. Por su parte, desde la Reserva de Caza de la Sierra de Gredos dejan claro y apuestan por un equilibrio entre la práctica de la caza y el cuidado del medio ambiente. A los 14 años, David Jiménez tuvo su primer galgo. Desde entonces ha ido conociendo de primera mano los beneficios de la caza. Control de animales para que no hagan accidentes. Y económicamente los gestores de los cotos venden en los acotados venden la caza y tienen unos recursos económicos. Unos recursos económicos que en el caso de las subastas de machos monteses, venados y corzos de la Reserva de Gredos van dirigidos después a los municipios. En la última de ellas se recaudaron 325.000 euros. Estos se dividen entre los ingresos directos dirigidos a los ayuntamientos y particulares que pertenecen a la reserva y los indirectos destinados al territorio. En forma de mejoras de caminos, de refugios, limpieza de sendas, no es solo un beneficio que sea para la gente que va a cazar, sino para todo el mundo que vive en el medio rural. Dejan claro que el objetivo siempre es que haya un equilibrio entre la práctica de la caza y el cuidado del medio ambiente. Si vemos que tenemos pocas liebres, no las cazamos, ponemos comederos, bebederos, hacemos una presión cinegética muy suave. Los cazadores de conejo pues hacen lo mismo. Una práctica, la caza, que afirman es necesaria, está regulada y es parte de nuestras raíces. Las previsiones de turismo para Semana Santa son todavía inciertas. Las casas rurales de Castilla y León ya llegan al 80% de ocupación, pero en los hoteles de la comunidad se apura más para hacer las reservas. Otros años por estas fechas se rozaría ya el lleno, pero la pandemia ha cambiado los hábitos y ahora el encarecimiento de la vida está haciendo que recortemos primero del ocio. A menos de un mes para Semana Santa, los hoteles de la comunidad comparan las cifras de ocupación que tenían antes de la pandemia. El 80% de las plazas estarían totalmente completas e incluso garantizadas. A día de hoy, en lugar de un 80, puede ser un 50 y totalmente cancelables. En Valladolid, los clientes están dejando las reservas para el último momento. Estamos un 20, un 30% por debajo de las cifras que deberían de ser en un año normal. Después de que la sexta ola empañase la campaña de Navidad, asumen que con los gastos disparados sus beneficios serán menores. La variable precio no puede subir, aunque sea imprescindible que suba. Entonces estamos trabajando con precios, pues trama que lo diga, pero del año 2010. Tampoco han repercutido subidas de precios las casas rurales. Las reservas en Castilla y León pasan del 80%. Soria, por ejemplo, ya está con unas cifras importantes. Valladolid también estamos con cifras importantes. Creen que será una buena Semana Santa, pero son críticos. No podemos hablar de éxito cuando llenamos un fin de semana. Y piden una reducción del IVA. Imprescindible que el IVA turístico baje del 10 al 2%. Para evitar así el cierre de más alojamientos. Puedes llevar a cualquier lado, no estás gastando en gasolina. Prácticamente todos los días, de un trayecto de unos 2 o 3 kilómetros,
para ir al gimnasio y vuelta a la bicicleta. Cuando estoy un poco cansado con la bicicleta, utilizo el patinete. Ellos, los han escuchado, prefieren la bici o el patinete eléctrico para desplazarse. En los 2 últimos años las ventas de esos transportes se han incrementado notablemente, pero desde que el precio de los combustibles alcanza valores prohibitivos, en las tiendas lo notan muchísimo más. Se pone a punto cada bicicleta para cumplir con la entrega al cliente. El precio del combustible aumenta y las ventas de estos vehículos también. Con toda esta guerra que ha subido el combustible, evidentemente sí que hemos notado la última semana de este mes que la gente se está interesando por bicicleta para ir a trabajar. Nos cuentan que es la bicicleta eléctrica el principal reclamo y que invertir una media de 1.500 euros es una inversión para muchos. Para ir a trabajar por el coste de la gasolina actual, es este tipo de bicicleta el recomendable y el que nos han preguntado por él. También los negocios de los patinetes eléctricos ultiman sus pedidos en los últimos días. Con esta salvajada pues sí que es verdad que se nota que los clientes, por lo menos el que se lo estaba pensando un poquito, pues sí que ha tomado la determinación de comprarse un patinete, lógicamente, claro. Y en este caso, ¿cuál es la inversión necesaria para contrarrestar el gasto en combustible? Desde 400 euros hasta 6.000 euros. Realmente llevamos todos móviles en el bolso que valen más de 1.000 euros. Y solamente te dan cobertura y para hacer un poquito el bobo. El patinete por lo menos te mueves por la ciudad. Creen que su uso ha llegado para quedarse y que será la opción de muchas personas que no estén dispuestas a seguir pagando un precio abusivo de la gasolina. La subida del precio de la luz es otra de las preocupaciones en los hogares. Hay electrodomésticos que inflan la factura y con los que se puede ahorrar si sabemos cómo. Tener en cuenta su etiqueta energética es una de las claves. Pero hay más. Carlota Muro. El lavavajillas o el frigorífico son algunos de los electrodomésticos que tenemos en casa y que nos hacen gastar más en la factura de la luz, pero también con los que más podemos ahorrar. Cambiar, por ejemplo, un frigorífico de hace unos 20 años por uno nuevo y con clasificación energética de clase A nos hace ahorrar unos 30 euros al año en la factura de la luz. También usar en estos electrodomésticos el programa Eco nos hace ahorrar. Es más largo, sí, pero lo notamos también más en la factura de la luz. Son imprescindibles en nuestro hogar y los usamos a diario y así lo notamos en la factura. La lavadora, el frigorífico y el lavavajillas son los que más gastan, por eso hay que usarlos con cabeza. En horas que sean menos concurridas para que te salga más barato. Al final yo creo que es lo más eficiente. Reúno toda la ropa que tengo e intento lavarla con mis compañeras. Y tener en cuenta su eficiencia energética. Podemos ahorrar hasta 30 euros al año en la factura de la luz. Entre una lavadora A y una lavadora B o C, pues puede estar en torno a 10-15 euros al año con un electrodoméstico nuevo. Pero cuando vamos a sustituir un aparato que tiene 10, 15 o 20 años incluso, el ahorro energético puede ser más del doble. Pero hay que estar dispuestos a hacer una inversión. Hombre, si te puedes ahorrar algo, mejor, pero el coste... Los saldos no están como para gastar en electrodomésticos tampoco, ¿eh? Y si no, siempre podemos recurrir a gestos sencillos que también se notan en el ahorro. Apagar la luz cuando salgas del cuarto y no tener todas las luces encendidas de casa, o obviamente esperar a que se llene el lavavajillas para ponerlo y no... Mucha gente que lo pone a mitad. Poner el programa Eco también ayuda, es más largo pero consume hasta un 20% menos. La ciudad de Mariupol sigue siendo uno de los principales objetivos del ejército ruso. Totalmente devastadas están ahora mismo las zonas residenciales, ahí lo ven. Esta mañana Rusia bombardeaba una escuela con 400 refugiados en su interior. Allí los bombardeos se han intensificado en las últimas horas y el ayuntamiento de Mariupol ha denunciado que miles de sus residentes han sido capturados en los refugios para ser enviados a la fuerza a Rusia. El Kremlin avisa de que continuará con los ataques indiscriminados y que además seguirá usando misiles hipersónicos. Hoy se cumplen 25 días desde el inicio de la invasión en Ucrania.
Mariupol ya es una ciudad devastada y tomada por el ejército ruso. Lo que hasta entonces era una escuela que protegía a 400 refugiados, ahora es un amasijo de escombros. Todavía hay gente atrapada y aún no se conoce el número de muertos. Esta semana hacían lo mismo con un teatro en el que se cobijaban unas 1.300 personas. Son ya 25 días de invasión. Millones de personas han huido de Ucrania hacia distintos puntos de Europa, pero no todo aquel que lo desea huye a un destino de voluntad propia. El gobierno ucraniano ha denunciado en las últimas horas que Rusia continúa estableciendo corredores humanitarios hacia suelo ruso. Te acostabas con bombas y te despertabas con bombas, dice esta mujer. Rusia ha asegurado este domingo que ha vuelto a utilizar misiles hipersónicos capaces de evitar las defensas antiaéreas. De vuelta a Castilla y León, el secretario general del PSOE cree que Europa se equivocó con el cierre de las minas. Luis Tudanca asegura que la crisis energética está demostrando que las cosas no se hicieron bien y que las más perjudicadas siguen siendo las cuencas mineras. Que el cierre, yo lo he dicho en muchas ocasiones, se produjo sin devolverle a las cuencas mineras y al Bierzo ni un poco de lo mucho que le dio al conjunto del país en materia energética, con muchísimo sacrificio, con mucho dolor en ocasiones y ahora con mucho sufrimiento en el ámbito económico. Se debió hacer de otra manera. La secretaria general del PSOE en Palencia, Míriam Andrés, ha lamentado en redes sociales el cambio de posición del gobierno respecto al Sáhara. Espera a ella que el partido explique internamente esta decisión en los próximos días. La ley de tráfico cambia mañana. La DGT modifica la normativa y endurece las sanciones al volante. No aumenta tanto la cuantía de las multas como los puntos que podemos perder si no seguimos la norma. A partir de este lunes, la legislación es más dura con el uso del teléfono móvil mientras se conduce o cuando un conductor arroja por la ventanilla objetos que puedan provocar accidentes. Vamos a Zamora para ver esas novedades. Alba Villalba. Ahora serán 6 puntos y no 3 los que se reduzcan por utilizar el teléfono móvil o llevarlo de la mano mientras se conduce. 4 puntos se perderán por no llevar o tenerlo en mal uso, el cinturón de seguridad, el sistema de retención para niños y también no llevar el casco en el caso de motos y bicis. Esta norma también endurece el sistema para la recuperación de puntos y es que ahora tienen que pasar 2 años sin infracciones para que el conductor recupere su saldo inicial. Pero hay más novedades con esta nueva ley de tráfico y es que también influye a la hora de arrojar objetos a la vía que puedan producir accidentes o incendios. Se perderán 6 puntos y una multa de 500 euros por arrojar, por ejemplo, por la ventanilla del coche un cigarrillo. Gracias, Alba. Un menor de Cacabelos, en el Bierzo, tendrá que cambiar desde mañana de instituto. Atrás deja un auténtico calvario de acoso que ha llevado a su madre a presentar una denuncia en los juzgados de Ponferrada contra su antiguo instituto y contra sus acosadores. Han sido meses de agresiones, insultos y burlas que le han llevado a intentar quitarse la vida. Desde que empezó el curso, un alumno del IES Vergidum Flavium de Cacabelos ha vivido un auténtico infierno. Lo relata su madre. Un día pues una patada, otro día un insulto, otro día le roban una cosa, otro día le desaparece la otra, otro día pues te pongo la zancadilla, otro día pues te pinto la ropa como si fueras una pizarra. Asegura que los acosadores son 3 y que intentó que el centro educativo tomara medidas sin éxito, hasta que el día 16 de marzo su hijo intentó quitarse la vida. Porque si yo no me levanto el otro día, mi hijo hoy estaba enterrado por culpa de estos chavales. En ese momento tomó la decisión de presentar una denuncia en el juzgado de guardia de Ponferrada, pero lamenta que ante la falta de respuesta tenga que ser su hijo el que se marche del instituto. No es justo y que yo tenga que cambiar a mi hijo de centro suplicándolo para que no le hagan más daño, porque los que se tienen que ir de ahí son ellos. Esta madre pide además que se cambie la ley del menor para que ningún niño tenga que sufrir lo que ha sufrido su hijo, que mañana volverá a empezar en otro instituto. Y más noticias. Los vendedores del mercado de los domingos de Valladolid
están dispuestos a ir a la huelga si el ayuntamiento no da marcha atrás con las nuevas cláusulas que les impone para colocar sus puestos. Enar Valerio. Se quejan de las nuevas cláusulas impuestas por el ayuntamiento siguiendo la normativa regional vigente, entre ellas tener que darse de alta como autónomos, un pago que en la mayoría de los casos nos dicen que es imposible, ya que estos puestos les sirven para sobrevivir y completar económicamente sus pensiones o el paro. Hoy han dejado vacíos sus puestos en señal también de protesta porque el ayuntamiento ha sorteado los 150 puestos entre nuevos y antiguos vendedores, lo que ha dejado fuera a 57 de los antiguos vendedores, algunos con más de 30 años de experiencia en venta aquí. Lo que no podemos aceptar es que una bolita de sorteo excluya a gente que lleva 30 años vendiendo aquí para que gente nueva venga, que tiene su derecho y nosotros lo apoyamos, pero que venga y ocupen sitios que están vacíos. Y mucha gente, gracias a los domingos, puede tirar la semana y puede pagar los impuestos que nos ponen. Me cuesta mucho pagar, pero lo primero que hago es apartar para pagar. Y luego que vengas al sorteo y te quedes sin el puesto, me parece una injusticia. Tiempo atrás el quebrantahuesos, una especie de buitre, estaba presente en todas las grandes montañas españolas, pero fue extinguido por diversas actuaciones del hombre. Ahora la Fundación para la Conservación de esta especie va a poner en marcha un proyecto en la Sierra de Gredos, en Ávila. Las primeras crías llegarán en mayo desde Pirineos y se les hará un seguimiento por satélite. La primera acción dentro de este proyecto, que durará 5 años, es acreditar que la Sierra de Gredos está capacitada desde el punto de vista ecológico para retornar quebrantahuesos. Con esta premisa, el Gobierno de Aragón es el que cede ejemplares que se rescatan en los Pirineos y que están en situación de riesgo para su vida. Posteriormente se les traslada a un centro de cría donde se les capacita para ser competentes en libertad. En mayo llegarán a la Sierra de Gredos las 2 primeras crías. Vendrán con la edad de 90 días, vendrán en un proceso todavía inmaduro de formación que va a requerir la permanencia en esas jaulas adaptadas en el Parque de Gredos de unos 30 días. De esta manera, estas 2 crías de quebrantahuesos van a creer que se han criado en Gredos. En total, cuando acabe el proyecto, habremos liberado un total aproximado de 22 quebrantahuesos. 22 quebrantahuesos que se sumarán a los que vayan llegando de forma natural, de vuelos erráticos. Es decir, se considera que debe haber unos 30 animales en una población fundadora. Nosotros llegaremos a 22 y todo ese seguimiento de estos animales se hace mediante tecnología satélite. También se pondrán en marcha acciones ligadas a la ganadería y al turismo de observación, un proyecto en el que participan instituciones públicas y privadas con el objetivo de que Gredos se ponga a la altura de otras montañas europeas con quebrantahuesos. Y este sábado la imagen de la noche nos llegó de Valencia. La lluvia deslució un poco la cremá, pero los 800 monumentos de estas fallas ardieron de nuevo la noche del 19 de marzo, algo que no sucedía desde el año 2019 por culpa de la pandemia.